Vallada, localidad perteneciente a la provincia de Valencia y a la comarca de la Costera, fue el escenario principal de la última carrera por montaña del año de la Liga FEMEC. Un terreno abrupto, acompañado por el río Cañoles, crea un clima propio del interior de la comunidad que permite la práctica deportiva a todos los amantes de esta y muchas otras disciplinas en la naturaleza. Estamos aquí en Vallada con un ambientazo increíble. Tenemos alrededor de 300 participantes en las distintas pruebas y ha sido una prueba magnífica organizada por el club de la Creu. Son punteros así más en trail y la verdad es que el ambiente es buenísimo y tenemos distintas pruebas que han participado en la prueba de la Liga, en la de Open y la de montaña inclusiva. Estubeny, La Granja de la Costera, Vallés y Torrella son algunos de los pueblos que acogen a los deportistas y les invitan a conocer y disfrutar de sus calles, su patrimonio cultural y natural. Con la luna todavía visible, se pudo ver cómo los miembros de la organización ponían todo a punto para este último asalto. La recogida de dorsales y la preparación de la nutrición en carrera fueron los últimos pasos antes del pistoletazo de salida. ¡Vamos a por ella! Creiem que són importants que aquestes proves es promocionen també des de la federació perquè d'alguna manera estan donant a conèixer els municipis d'interior les nostres riqueses que tenim, moltes vegades amagades inclús per a la gent de la nostra comunitat. Creiem que és una oportunitat única per a donar-les a conèixer. Más de 300 corredores adoptaron su posición en los cajones de salida. Por delante, tenían 22 kilómetros de distancia con un desnivel positivo acumulado de 1.300 metros. Minuto y 2 segundos para que esto arranque. Ahora sí, los espacios ya en Tolo al 3, 2, 1, Los corredores tomaron rumbo a los senderos colindantes con la población. Un primer grupo encabezado por Adil Moussaoui cogió distancia respecto al grupo perseguidor. En Féminas, con muy poco tiempo de diferencia, seguía la estela de corredores María Olcina, marcando un ritmo de carrera muy rápido. Los corredores pasaron por lugares tan emblemáticos del Cor de la Serra Grossa como la Font de Gocha, el Pulmón Verde de la Seraella Llarga, el Cim del Tossal, el Parache de les Ermites, la Peña l'Àguila o el Castell. Durante este día también se pudo llevar a cabo la primera carrera por montaña inclusiva de la Liga FEMEC para personas con discapacidad visual. Después de varios meses de trabajo entre las vocalías de Montaña Inclusiva y Carreras por Montaña, y gracias a la inestimable colaboración del club organizador Al de la Creu, ha sido posible y han podido disfrutar de una jornada de senderos homologados y preparados bajo las necesidades de los participantes. El podium absoluto masculino se compuso de Adil Moussaoui, Vicente Macià y Emili Sellés. اولا تنشكرك على الحضور ديالك هنايا. ثانيا انا سعيد جدا بهذا الفينار ديال ليغا ديال لا كاريرات فيدراسيون لا كوميداد فالنسيا. وتنشكر الكلوب إغاري ترايل على المساعدة ديالو، على دائما تيشجعوني. ونشكر اوتوريزاسيون اورغانيزاسيون ديال لا كاريرا، يعني كل شيء تنشكروا على كل شيء على هذه الكاريرا. والسلام عليكم. En Féminas, las más rápidas fueron María Fuentes, Ana Belén Martínez y Nuria Horta.
Pues nada, esta carrera me he encontrado muy bien, ha sido bastante técnica, con bastantes subidas, las bajadas estaban muy mojadas, la piedra también, pero bueno, las sensaciones han sido muy buenas, me he encontrado muy bien durante todo el recorrido, he disfrutado del paisaje, que ha sido una pasada, y nada, felicitar a la organización porque estaba todo muy bien señalizado, avituallamientos con toda mano, y la verdad que muy contenta con las sensaciones y con la carrera realizada. Todo perfecto, ha salido, y dar las gracias a todos los voluntarios que son los que hacen todo el trabajo y han trabajado mucho para que salga todo y no haya ningún fallo. Una jornada que ha puesto punto y final a esta Liga FEMEC de carreras por montaña durante este año y que pone el broche de oro una vez más, demostrando de forma responsable que el deporte convive y convivirá con el encanto de sus pueblos, de sus gentes y de sus tradiciones. Esta prueba deportiva ha sido patrocinada por la Agenda Valenciana Antidespoblamiento de la Generalitat Valenciana. Os esperamos en la próxima edición.